En este video vamos a utilizar el módulo 500 del ENAO, que es el módulo de empleo, para generar una variable muy sencilla. Vamos a generar la variable de persona ocupada. Tengan en cuenta que esta no es la variable correspondiente a PEA ocupada o empleada que se utiliza para calcular el nivel de desempleo. Este es un paso previo. Para calcular el nivel de desempleo hay muchas variables más que se tienen que utilizar y cruzar para tener el dato final. Nosotros simplemente vamos a tomar tres variables del ENAO, a partir de las cuales vamos a hacer una determinación de si la persona está ocupada o no. Acá tenemos el cuestionario del módulo de empleo y las tres variables que vamos a utilizar son las tres primeras variables de la ENAO. En la primera pregunta le preguntan a la persona encuestada si la semana pasada tuvo algún trabajo, ¿sí o no? Consideramos que las que dicen que sí están ocupadas. Las que dicen que no, vamos a pasar a la siguiente pregunta a ver qué cosa les preguntan. Dice, aunque no trabajó la semana pasada, ¿tiene algún empleo fijo al que próximamente volverá? Los que responden sí también están ocupados, porque puede ser que en la pregunta 501 haya respondido alguien que no trabajó la semana pasada, pero de repente estaba de vacaciones o de licencia, lo que no significa que deja de estar ocupado. Eso lo captamos con la pregunta 502. Los que dicen que no, aún no podemos determinar si están ocupados o no. Y tenemos una tercera pregunta que dice, aunque no trabajó la semana pasada, ¿tiene algún negocio propio al que próximamente volverá? La pregunta es distinta a la 502, porque en la pregunta 502 le preguntas si tiene un empleo fijo, es empleado de alguna empresa, entidad, lo que sea, a la que va a volver. Y la pregunta 503 le pregunta más bien si va a volver a un negocio propio. Puede ser que el negocio haya estado cerrado por la semana pasada, la persona no ha podido abrir el negocio por alguna razón, estaba, no sé, pues en inventario, cosas así, o por algún problema no podía abrir el negocio, pero no significa que no tiene un negocio en el que normalmente se ocupa. Y si lo tiene, aunque no haya estado la semana pasada funcionando, es una persona ocupada. Entonces vamos a considerar que la persona está ocupada en el supuesto que estamos haciendo si ha respondido sí a la pregunta 501, sí a la pregunta 502 y sí a la pregunta 503. Vamos a construir esta variable, nos vamos al stata. Aquí ya hemos puesto la ruta donde se encuentran. En mi caso, mis archivos, ustedes tienen que poner la ruta de esos archivos y hemos puesto el comando para abrir la base de datos del módulo 500. Entonces vamos a generar una variable llamada ocupado, que va a tomar el valor 1, que es que sí se encuentra ocupado, si la pregunta P501, que fue la primera que vimos acá, es igual a 1. Doble igual, cuando es la condición. Yo sé que es 1 porque en el cuestionario ya me está diciendo que la opción sí es 1 y la opción no es 2, pero puedo asegurarlo mirando el diccionario de variables. Podemos buscar la pregunta P501 y vamos a ver que en la P501, 1 es sí y 2 es no, y 9 cuando no existe valor. Entonces queremos el valor 1 que es sí. ¿De acuerdo? Entonces hemos dicho que va a generar la variable ocupado igual a 1 si P501 es igual a 1. Ahora quiero llenar también los registros que han quedado vacíos con las otras opciones que había visto yo de las preguntas 502 y 503. En este caso, como ya creé la variable, ahora con un replace voy a modificar la variable ocupado, también con el valor 1, if, si, la pregunta P502 es igual a 1, ¿sí? Y lo mismo, ocupado igual a 1, reemplazo los registros vacíos por ocupado igual a 1 si es que if P503 es igual a 1. ¿De acuerdo? Esta expresión de acá yo la podía haber escrito de otra manera. Voy a generar la misma variable con otro nombre para que vean que se genera igual de la forma que yo la haga. Genero ocupado 2, voy a llamar esta variable para compararla,
igual a 1, if P501 igual a 1, o en la misma fila podía ponerle la otra condición, porque sé que son condiciones que se tiene que cumplir una o la otra, estas tres, para que sea igual a 1. O P502 igual a 1, o P503 igual a 1. Voy a ejecutar todo el do file sin sombrear, ejecuto para que vean qué cosa me ha creado. Aquí está, no ha habido error. Puedo hacer una tabulación de frecuencia de ocupado y me sale solo el valor 1 porque no le he dado un valor alternativo para los que no están ocupados. Solo le he dicho que le ponga 1 a los ocupados. Y me dice que hay 664.231 personas ocupadas. ¿Qué pasa con la variable ocupado 2? Que utilicé otra forma, una sintaxis distinta para hacer lo mismo. Me sale exactamente igual, ¿sí? Estas son dos formas alternativas de haber creado la variable. Ahora, yo quiero también que me diga, le dé un valor al resto de las personas que voy a asumir que no están ocupadas. En este caso voy a hacer el supuesto de que todo aquel que no me respondió sí en estas preguntas, es decir, que no me respondió que está ocupado a partir de estas preguntas, está desocupado o no está ocupado. Primero voy a hacerlo con la variable ocupado, replace ocupado igual 0, vamos a ponerle en este caso, if P503, if ocupado es igual a missing, es decir, si la variable que yo creé no ha tomado el valor 1 y se quedó vacía, significa que no cumplía con ninguna de las condiciones puestas previamente, por lo tanto, no está ocupado. Esta misma sintaxis tengo que aplicarle a la otra variable también, solo que con ocupado 2. Voy a reemplazar ocupado 2 igual a 0 si ocupado 2 era vacío. Vamos a etiquetar las variables. Voy a hacerlo todo junto abajo. Voy a etiquetar la variable ocupado, que va a ser la persona se encuentra ocupada. ¿Sí? Y mi variable ocupado 2, como es exactamente la misma variable, le voy a poner la misma etiqueta de variable, solo que ocupado 2 es el nombre de la variable. Y ahora voy a crear la etiqueta, ¿sí? Voy a crear la etiqueta labdef, una etiqueta de valor, labdef si no, para la que 0 significa no está ocupado, o no está ocupada porque era la persona, y 1 sí está ocupada. He creado la etiqueta de valor, pero no se la he asignado a ninguna variable. Se la quiero asignar a las dos variables, porque las dos variables son iguales. Entonces voy a hacer labval de etiquetar valor. ¿Qué variable? La variable ocupado. ¿Con qué etiqueta? Con la etiqueta sino. Y lo que quiero que vean es que una misma etiqueta puede servir para varias variables. Voy a hacer labval de etiquetar el valor, pero esta vez, ¿qué variable voy a etiquetar? La variable ocupado 2. ¿Con qué etiqueta? Con la etiqueta sino. ¿Sí? Voy a ejecutar todo de nuevo, porque de repente no me acuerdo en qué fila me quedé. Para no equivocarme, ejecuto todo de nuevo. Y voy a hacer un tab ocupado. Y ahí está. No están ocupadas 27.863 personas de la muestra. Sí están ocupadas 64.231 personas de la muestra. Y con la variable ocupado 2 me sale exactamente los mismos datos, porque las creé de dos maneras alternativas que me dan al final el mismo resultado. Entonces hemos creado la variable de si la persona se encuentra ocupada o no, que recuerden que no es la variable para medir el nivel de desempleo, porque para eso falta todavía mucho más cruces con otras variables para construirla correctamente.